Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Regresamos en la segunda parte del programa del día de hoy. Tenemos una interesante entrevista. Hoy vamos a conversar con el embajador de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, que está distinguiendo nuestro espacio. Saludos, embajador. Para nosotros es un placer, un honor que usted esté distinguiéndonos acá. Buenos días, estimado profesional de la prensa dominicana. Gracias. Para nosotros es un honor estar una vez más. Sí. Esta es su casa, esta es la casa de todos los gobiernos progresistas, esta es la casa de los gobiernos revolucionarios, esta es la casa de los gobiernos independentistas, esta es la casa de los gobiernos antiimperialistas, esta es la casa de... Gracias. ¿No? Bueno, tenemos un video. Sí. Y me gustaría que tengamos un diálogo de respuestas, preguntas y respuestas cortas por el tiempo para aprovechar. Ya. Porque usted es un buen diletante, ¿no? Sí, muchas gracias, no sabía. Vamos al video, el primer video, señor director. Este es Estados Unidos, esta es Cuba. Este es el país de las guerras, de las invasiones, de las armas, de los bloqueos. Este es el país de la llamada libertad, donde se secuestran presidentes, se financian genocidios, se detienen niños inocentes, se asesinan migrantes. El país que ofende, amenaza y llama a los latinos delincuentes y a quienes defienden su música como lo más terrible. Este es el país bloqueado por ese que financia guerras y asedia inocentes. El país que ha llevado a sus médicos a salvar vidas en más de 160 naciones. Este es el país que ayudó a devolver la visión a más de 3 millones de personas, que ha alfabetizado a casi 10 millones de seres humanos. Este es el país que hizo vacunas durante la pandemia, que salvó a miles del ébola, que llegó a Angola y a Vietnam. Este es el país que hoy Estados Unidos asfixia, al que le impiden importar una gota de petróleo, al que no le dejan respirar. Hay una sola verdad. Esto es un asedio político y diplomático de más de 60 años, de un país poderoso contra una isla que solo defiende su derecho a existir, cuyo poder está precisamente en la fuerza y en la grandeza de su gente. El presidente Díaz-Canel en el día de ayer estableció que va a haber una resistencia inexpugnable y que Cuba no es sino que un patrimonio de la humanidad. Bueno, gracias. Yo primero, antes de responderle la pregunta, quiero felicitar al equipo de béisbol de República Dominicana porque cayó con las botas puestas. Así, yo creo que fue un ejemplo de lo que los latinoamericanos y caribeños podemos hacer juntos. Y los venezolanos reivindicaron esa derrota del equipo dominicano venciendo al imperio. Yo recuerdo que Cuba en el primer Clásico Mundial obtuvo la medalla de plata. Y es como si hubiera obtenido la medalla de oro y los dominicanos nos apoyaron muchísimo. Incluso en la etapa ya semifinal le ganamos para el pase a la final a los dominicanos. Y había una alegría tremenda entre cubanos y dominicanos. Y nosotros ahora este clásico lo disfrutamos muchísimo. Es un equipo muy bueno y felicito al director del equipo que también fue uno de los Pujols, más destacados en grandes ligas. Sí. Nosotros no pudimos, acuérdense que lo que hicieron con nosotros, sí, yo sé, pero esto es muy importante también para el pueblo dominicano, el pueblo hermano.
Cuba ya ganó los 2 primeros juegos y después perdió. Recuerden que Cuba no le permitió a Estados Unidos la visa para 6 de los directivos del equipo, una acción más contra el deporte cubano y contra el pueblo cubano. Pero Venezuela sacó la cara. Mira qué bien, ¿eh? Qué ironía, qué ironía. Para que vean lo que somos los latinoamericanos cuando nos reunimos. Y disfrutamos todo. Yo creo que dominicanos, cubanos, América Latina y el Caribe disfrutó que Venezuela ganara 3-2 en el 9º inning, como nos enseñaron siempre, con Suárez, no rendirse hasta el último momento. Yo creo que esa victoria venezolana también es una victoria de toda América Latina y el Caribe. Nuestro presidente exactamente habló claro porque las voces desde los Estados Unidos, desde ese gobierno, son voces de guerra, son voces de imposiciones, son voces de la doctrina Monroe de hace más de 200 años, son voces de utilizar lo que ellos llaman el garrote contra un pueblo que decidió ser libre, independiente para siempre. Usted sabe muy bien que las luchas por la independencia de Cuba tienen un sustento muy importante en el héroe nacional de Cuba, José Martí, un día antes de morir. Yo siempre lo digo porque es muy bueno que el pueblo dominicano conozca esto, porque el que no viene el que no conoce la historia no ama a su pueblo, y el que no ama a su pueblo no lo defiende. Y nosotros estamos enraizados muy profundamente en la historia de Cuba. Y aquí el 18 de mayo de 1895, en una carta a su amigo Manuel Mercado, un amigo precisamente mexicano, de aquí un saludo también y un agradecimiento a la presidenta de México y al expresidente López Obrador por la valentía y la dignidad que ese heroico pueblo mexicano ha manifestado de apoyo incondicional a la revolución cubana. Es práctica de su política internacional. Entonces Martí decía en esa carta inconclusa: ya estoy todos los días de dar mi vida por mi país y por mi deber. Siento que es necesario y tengo ánimo con que realizarlo. Oiga esto, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas a los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy es para eso. Entonces, ese pensamiento martiano es el pensamiento que siempre ha prevalecido en los patriotas y que han luchado y ayudado también por los dominicanos. Recuerdo a Tubey, recuerdo a Máximo Gómez y una playa de héroes y mártires dominicanos que lucharon por nuestra independencia, como hicimos nosotros también con los dominicanos. Entonces, viene de allá, no viene del socialismo. Ya nuestro pensador, que a veces el enemigo quiere utilizarlo para sus campañas contra Cuba, alertó de esa realidad y no se equivocó. ¿Qué es lo que pretende hoy los Estados Unidos con Cuba, con América Latina, con el mundo? Ya no hay respeto a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional. Ya hablan de que ya quieren apropiarse de Groenlandia, apropiarse del Canal de Panamá, apropiarse de Venezuela, apropiarse de Cuba. Y por eso es la respuesta, una respuesta serena, una respuesta firme, porque la mayoría de nuestro pueblo, y ellos lo saben, está con la revolución. La mayoría del pueblo está bien preparado desde el punto de vista militar, cada cual tiene su puesto de combate. La mayoría del pueblo no va a entregar fácilmente la independencia y la soberanía del país. Nosotros vamos a seguir hablando con voz propia. Nosotros no vamos a cejar en los principios que ha creado la revolución en 67 años desde su triunfo el 1 de enero del 59. Pero somos un país de paz. Nosotros queremos vivir en paz. Nosotros no amamos la guerra. No, lo hemos demostrado a lo largo de la historia de Cuba.
Cuba nunca ha hecho nada que dañe ninguna agresión, ningún acto de terrorismo contra Estados Unidos. ¿Entiendes? O sea, es Cuba víctima del terrorismo, es Cuba víctima de un bloqueo económico, comercial y financiero que dura más de 65 años. Frente a esto que ha hecho Cuba, por ejemplo, en Cuba se han graduado más de 40.000 jóvenes de 138 países del mundo como médicos profesionales de la salud gratuitamente. Después, cuando reció las condiciones de Cuba, seguimos brindando ese servicio ya compensado. Si tuviéramos las mismas condiciones, pudiéramos seguir brindando esa y seguir graduando. Aquí cientos de dominicanos se han graduado en Cuba como médicos, pero más de 600.000 profesionales de la salud cubana han estado en más de 165 países, brindando ayuda solidaria, salvando vidas. ¿Cuál es la respuesta a ese altruismo de un pueblo heroico que hizo realidad la prédica martiana de que patria es humanidad y de que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad, como nos dijo el comandante, cuyo centenario estamos celebrando este año? Es ayudar a los pueblos, salvar vidas, no bombas como hace hoy Estados Unidos y la cúpula que gobierna ese país. Es muy importante que en estas condiciones sepan en los pueblos de América Latina y el Caribe, los pueblos del mundo, que sepa la cúpula gobernante en los Estados Unidos que podrán invadir Cuba, podrán haber muchos muertos de ambos lados, pero que no le quepa la menor duda de que somos un bastión inexpugnable y que vamos a defender, como hemos defendido siempre y nos enseñó los héroes y mártires que cayeron y lucharon por la independencia de Cuba, incluyendo el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que le hicieron 638 intentos de asesinato y no pudieron tocarle una sola vez. A Cuba hay que respetarla. Cuba es un pueblo digno. Cuba lo único que ha hecho en el mundo es ayudar a los pueblos del mundo. Entonces nosotros estamos en contra de esa política que pretende adueñarse de Cuba, que quieren aplicarnos la doctrina Monroe por la fuerza, y que nosotros, para que lo sepan, estamos muy bien preparados y que estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por la independencia de Cuba, como lo hicieron los 32 compañeros que en Venezuela defendieron la integridad de ese hermano país y defendieron también al presidente secuestrado junto a su esposa Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores. Es la respuesta que da ese pueblo. Hemos visto también un ambiente de polarización. El presidente de los Estados Unidos está tratando de polarizar en la opinión pública, pero no tiene el favor de los grandes medios, cosas raras. Y tampoco tiene el favor de Latinoamérica y el Caribe. Hace poco hubo un tema de escudo de las Américas, que va asignado en esa dirección, pero sin embargo no tiene el favor de la opinión pública. ¿A qué se debe? ¿A qué usted cree que se debe? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que el 46% de la opinión pública de Estados Unidos está en contra del bloqueo petrolero contra Cuba. Y solamente un 28% la apoya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad norteamericana está en contra de las políticas contra el pueblo de Cuba, porque considera que es una política inhumana, una política que quiere rendir por hambre a todo un pueblo para hacer un cambio de gobierno por la fuerza, ¿entiendes? Y ese pueblo que mayoritariamente apoya la revolución fue el que discutió y aprobó una constitución. Y después que la discutió, yo siempre pongo el ejemplo que el 60% del articulado de la Constitución fue variado por las opiniones del pueblo, pero no nos detuvimos ahí. O sea que después se llevó a referéndum popular, sí o no a la Constitución, y el 86,85% de la población dijo sí a esa Constitución. Y esa Constitución dice que Cuba es un país libre, soberano,
construyendo el socialismo y que además apoya el régimen económico y social del país. Entonces eso hay que respetarlo como nosotros respetamos las demás naciones. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de ningún país del mundo. Cada cual es lo que es a partir de lo que su pueblo, su sistema económico y social decide, que nos respeten a nosotros. Entonces, esa es la población norteamericana, la opinión pública norteamericana, un 40, casi un 50% apoya a Cuba y está en contra de ese bloqueo petrolero, que hace un daño tremendo, porque no es solamente el bloqueo petrolero, es también el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero. Y usted sabe, porque usted es una persona bien informada, que en el último año, entre marzo del 2024 y febrero del 2025, el bloqueo le costó a Cuba o le hizo daño al pueblo cubano por 700.556,1 millones de dólares. Eso es un impacto. Además, eso usted le agrega de que nos tienen metido en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, y eso significa que nosotros no podemos tener relaciones financieras ni transacciones financieras ni relaciones con el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, no recibimos crédito, y además de eso nos meten ahora el bloqueo petrolero después de la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué pretenden hacer con eso? ¿Cuál es el objetivo? Yo siempre digo y recuerdo a alguien que el 6 de abril del 60, creo que en este programa yo lo he dicho, y lo más probable que por aquí yo tenga que exactamente, dijeron ellos, que es el origen del bloqueo, que es el origen de lo que nos están haciendo en este momento en la era de un señor llamado Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos de Estados Unidos, el 6 de abril de 1960. ¿Qué dice? Eso son ellos, no lo decimos nosotros. Ese fue en esa fecha y lo vinieron a desclasificar en el año 1991. Eso dice que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Como dicen ellos, el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministro, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Miren de dónde vienen. Miren de dónde vienen. Entonces, ese es el verdadero origen de lo que está pasando hoy en Cuba. Y frente a eso, sí, dígame. ¿Vamos al otro video? Sí, correcto. Señor director, vamos al próximo video, por favor, que usted tiene allí. Vamos a ver. No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones. El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmurton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país. ¿Y qué quieren con nosotros? Que volvamos a aquellos años que dieron lugar al 26 de julio, que nos arrebaten todo lo que tenemos y todo lo que hemos conquistado, hasta las casas donde vive nuestro pueblo, las escuelas, los hospitales, la fábrica, con cualquier pretexto que no habríamos podido hacer si nos dejan trabajar en paz y si nos dejan ejercer nuestro derecho a tener el sistema político, social y económico que decidamos darnos. ¿A qué precio hemos tenido que pagarlo? Un precio grande. Al precio de agresiones, guerras sucias,
sabotajes, bandas contrarrevolucionarias, invasiones mercenarias. Y si la ley Helmurton, Torricelli y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte siguieran haciéndolo durante muchos años y siguieran con su bloqueo y su hostilidad, 50 años, ¿ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria, la revolución, el socialismo? Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. Situación actual de Cuba. ¿Cuál es la situación del hombre común de Cuba hoy? Muy compleja, muy compleja. Imagínense que a este hermano país que es República Dominicana no le permitan que los ciudadanos norteamericanos vengan de turistas a República Dominicana. ¿Qué por ciento del turismo viene de Estados Unidos? El 60%. Que además de eso, a los ciudadanos europeos que le permiten a través de una tarjeta que se llama el ESTA, que pueden viajar a Estados Unidos las veces que deseen como turistas, si viajan a Cuba le quitan el ESTA. ¿Qué hace el ciudadano europeo? ¿Y qué significa eso para un país? ¿Qué significa para un país, además del bloqueo petrolero y el bloqueo comercial y financiero, que le prohíban y sancionen a países que no acepten la colaboración médica cubana? ¿Qué significa para ese país que recibe la colaboración médica cubana? ¿Qué significa para los cubanos residentes en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, que enviaban sus remesas a través de la empresa Western Union de Estados Unidos, que le cerraran la empresa y no lo pueden enviar para ahí? ¿Qué le pasaría a los familiares de los dominicanos que tienen su familia en los Estados Unidos y que le mandan remesa? Entre lo que recibe Dominicana en el turismo y lo que recibe de remesa, ¿qué significaría para este país ese golpe? Bueno, tuviera una situación muy difícil. Imagínense Cuba, además de eso, un bloqueo petrolero y hace más de 3 meses que no entra una gota de petróleo, de combustible al Hoy al llega, país. dentro de poco llega un buque petrolero ruso a Cuba. Pueden llegar, yo no puedo decirle si llega uno, llegan 2, llegan 3. Nosotros lo que planteamos con mucha transparencia es que nosotros tenemos el derecho de comerciar con el que nosotros queramos. Eso que dice el comandante ahí de la ley Helmurton, son 4 títulos de la ley Helmurton que consta, y entre ellos legitima el bloqueo como ley en los Estados Unidos. Tiene que aprobarlo el Congreso de los Estados Unidos, pero prohíbe que nosotros recibamos comercio con todas las facilidades de otros países. Tenemos derechos. El bloqueo petrolero lo impone Estados Unidos, pero no quiere decir que nosotros no podamos comerciar con otros países. Es un derecho y lo vamos a defender, pero todo eso impacta en la población. Entonces, ¿en qué impacta en la población? Impacta en los apagones. Claro. ¿Entiendes? Impacta en los apagones. En la comida. Impacta en la alimentación, impacta en la salud. En la seguridad interna. No, en la salud pública del pueblo. Usted sabe que en Cuba la salud es gratuita y la atención médica, usted va al hospital, lo atienden y lo operan hasta del corazón y usted lo único que tiene que darle las gracias. Y es un esfuerzo que hace el gobierno de Cuba para mantenerla, pero la cirugía hoy colas, ¿no? Producto de la situación que tenemos con la electricidad, y eso es muy importante para que funcione la vida económica y social del país. Pero frente a esa situación que es compleja,
el gobierno no se ha cruzado de brazos. Hay un programa a mediano y largo plazo, primero para proteger a las personas que necesitan la protección. Y en segundo lugar, poder desarrollar la transformación energética para ser soberanos energéticamente. Y nosotros tenemos producción de petróleo nacional que no nos alcanza, pero tenemos gas acompañante de ese petróleo, de que desarrollamos la industria de la energía. Estamos desarrollando inversiones muy grandes en la energía fotovoltaica de paneles solares. Estamos desarrollando la energía eólica, la energía hídrica, la energía del biogás. O sea, tenemos un programa, no estamos cruzados de brazos. Porque si nosotros fuimos capaces de enfrentar la COVID cuando el imperialismo nos prohibió tener la vacuna y no teníamos ni medicamentos ni respiradores pulmonares, el recurso natural más importante de Cuba, que es la mujer y el hombre, fueron capaces de producir 5 candidatos vacunales, dentro de ellas 3 vacunas, y salvamos al país, salvamos millones de personas, salvamos también a otros países del mundo. Entonces, si nosotros fuimos capaces, con ciencia, innovación, unidad y resistencia, salir de la COVID, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces por nuestros propios esfuerzos, por nosotros mismos, a pesar de la narrativa de gente que le pagan para que hable mal de Cuba, para que no hablen de la realidad cubana? Nosotros vamos a salir adelante, no le quepa. Y eso nosotros le llamamos, ya para terminar, algo que es el apellido de la resistencia. Se llama resistencia creativa. Cuba vencerá. Bien. Ángel Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana. Cuba siempre. Hasta la próxima.